Bienvenidos, queridos hermanos, una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy lunes 13 de abril del 2026. El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 3 de San Juan, del versículo 1 al 8. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Entre los fariseos había un personaje judío llamado Nicodemo. Este fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales milagrosas como las que tú haces, a no ser que Dios esté con él. Jesús le contestó: En verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. Nicodemo le dijo: ¿Cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre para nacer una segunda vez? Jesús le contestó: En verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: necesitan nacer de nuevo desde arriba. El viento sopla donde quiere, y tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo le sucede al que ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos hermanos. No se olvide de darle seguir. Si es en YouTube, suscribirse y darle a la campanita. Hoy, en el Evangelio de hoy, Nicodemo acude a Jesús. Y Jesús le dice que el hombre tiene que nacer de nuevo. Y Nicodemo no comprende qué es lo que le está diciendo Jesús. Nicodemo, que era un maestro, Nicodemo, que había creído en Jesús, que lo buscó y que le dijo que si Jesús no viniera de Dios, si Dios no estuviera con él, no se podrían hacer las señales que él hacía. Por eso, vean, porque aquí vamos a hablar un poquito de lo que es el bautismo, el nacer de nuevo, que es lo que Jesús le estaba explicando a Nicodemo y Nicodemo no comprendía en el momento. Por eso, hoy a través de este evangelio, vamos a ver qué es nacer de nuevo, nacer del Espíritu, que es lo que Nicodemo le costaba comprender o no entendió en el momento. Dice el Evangelio de hoy: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios. ¿Qué era lo que creía Nicodemo? Nicodemo creyó en Jesús. Y él decía: sabemos que has venido de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Nicodemo había visto las obras que había hecho el Señor, los milagros que hacía Dios. Y él había decidido creer. Por eso él llegó y lo buscó. Y le dice: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer señales milagrosas como las que tú haces, a no ser que Dios esté con él. Como Jesucristo vio que Nicodemo había creído en él, había creído que él había venido de Dios, lo lleva al siguiente paso, a hacerle ver que para entrar en el reino de Dios es necesario nacer de nuevo. Nicodemo creyó en Jesucristo, creyó en su palabra, creyó a través de las obras, que Dios estaba con Jesús. Entonces Jesús lo lleva a una segunda fase, a nacer de nuevo, a explicarle el bautismo, el renacer del Espíritu Santo para poder entrar en el reino de los cielos. Jesús le contestó:
En verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. Vean dónde está conduciendo Jesús a Nicodemo. Lo quiere introducir en el grupo de él, en los cristianos. Nicodemo era judío y pertenecía al grupo de los fariseos o de los maestros de la ley. Y Jesús lo quiere llevar a un segundo plano. Lo quiere llevar a que él se convierta y se bautice. Y Jesús le explica lo que es el bautismo en el Espíritu. Porque él tenía la circuncisión, pues era judío. Y él practicaba la ley, era maestro. Entonces Jesús lo lleva a un segundo plano, ya que él creyó en su palabra y creyó a través de las obras, lo lleva a un segundo plano. Y esto es lo que Jesús le trata de explicar y que Nicodemo no comprende. Nicodemo le dijo: ¿cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre para nacer una segunda vez? Cuando Jesús le habla de nacer de nuevo, Nicodemo sumó y restó y no le dio. Dice: ¿cómo podrá uno volver a entrar al vientre de la madre para nacer de nuevo? Nicodemo pensó en la carne, pensó humanamente, pensó como muchas veces pensamos nosotros, cuando no entendemos las cosas del Espíritu, cuando no entendemos la palabra de Dios. Pensamos humanamente y sacamos conclusiones humanamente hablando. Y sabemos que Dios, a través de su palabra, a través de la fe, nos lleva a vivir en otro, a vivir en el Espíritu, a vivir la fe, a confiar plenamente en su palabra. Nos lleva a vivir diferente, a vivir de acuerdo a la fe. Dice: Jesús le contestó: en verdad te digo que el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ya cuando Jesús le dice el que no renace del agua y del Espíritu, me imagino que Nicodemo tuvo que haberse acordado del bautismo de Juan. Tuvo que haberse acordado de que Juan bautizaba con agua para el perdón de los pecados. Nicodemo tuvo que haberle pasado eso por la mente. Juan el Bautista. Juan bautizaba. Y sigue. Y Jesús le sigue explicando. Lo que nace de la carne es carne. Y lo que nace del Espíritu es espíritu. Vean dónde Jesús pone a Nicodemo. Lo que nace de la carne es carne. Y lo que nace del Espíritu es espíritu. ¿Qué pasa con el bautismo? Con el bautismo nacemos del Espíritu. Pasamos a ser hijos de Dios. Cuando nos bautizamos pasamos a renacer de nuevo. Ya no pertenecemos a este mundo, sino que le pertenecemos a Dios. Pertenecemos al reino de Dios a través del bautismo, a través del nuevo nacimiento. Y vean cómo la Biblia habla claro, que no importa la edad, lo importante es que haya nacido, porque lo que nace de la carne es carne, pero lo que nace del Espíritu es espíritu. Y Jesús aquí deja de ver que no importa la edad, lo importante es que haya nacido. En el antiguo pueblo de Israel, cuando Dios hizo un pacto con Abraham, Dios pactó con Abraham lo que era la circuncisión, para que cada hombre perteneciera al pueblo de Dios, tenía que circuncidarse, que era el pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel.
y vamos a leerlo un poquito, que es en Génesis capítulo 17, versículo 10. Dice, Génesis capítulo 17, versículo 9. Dios dijo a Abraham, guarda mi alianza tú y tus descendientes después de ti, de generación en generación. Esta es mi alianza contigo y con tu raza después de ti, que ustedes deberán guardar, Todo varón entre ustedes será circuncidado. Ustedes cortarán el prepucio y este será la señal de la alianza entre yo y ustedes. En adelante y para siempre, todo varón entre ustedes deberá ser circuncidado a los 8 días después de su nacimiento. Dios había pactado una alianza con el pueblo, que cada varón después de los 8 días de nacido tenía que ser circuncidado. Y esta era la alianza, este era el pacto para poder pertenecer al pueblo de Dios. Ahora, y esto es lo que le está explicando Jesús a Nicodemo, la importancia de nacer de nuevo para poder entrar en el reino de los cielos. Si en aquel tiempo, a través de la circuncisión, pasábamos a formar parte del pueblo de Dios, ahora la nueva alianza ya no es con la circuncisión, ahora es con el bautismo. Por eso Jesús le explica a Nicodemo que ya no es la circuncisión, ahora es el bautismo, el renacer no solamente del agua, sino del Espíritu, para poder pertenecer, para poder entrar en el reino de los cielos. La importancia del bautismo, el nacer de nuevo. Por eso Colosenses capítulo 2, versículo 11, San Pablo lo explica en el Nuevo Testamento, en una de sus cartas. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 11, en Cristo recibieron una circuncisión. Está refiriendo a la circuncisión del Antiguo Testamento. Está comparando la circuncisión del Antiguo Testamento con el bautismo, que se hacía a los 8 días de nacido. Por eso Jesucristo le explica a Nicodemo que lo necesario es que una persona haya nacido. No importa la edad, simplemente que haya nacido. Y que esa persona, después que haya nacido, puede volver a nacer, pero ya no de la carne, sino del Espíritu, para entrar en el reino de los cielos. Porque lo que es carne, lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es espíritu. Por eso no importa la edad, simplemente que haya nacido, que es lo que Jesús le explica a Nicodemo, y que Nicodemo no entiende. Él entendió que tenía que volverse a meter en el vientre de la madre, pero Jesús está hablando de cosas del Espíritu. Por eso le dice, tú no entiendes cuando hablo de cosas de la tierra, ¿cómo entenderás cuando hablo de cosas de arriba, del Espíritu? Porque lo que es del Espíritu es espíritu, y lo que es de la carne es carne. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 11. En Cristo recibieron una circuncisión no humana. Ya esta no es en la carne, ya esta no va a la carne. ¿Por qué? Porque antes, en el antiguo pueblo de Israel, esto se hacía solo a los hombres. Las mujeres no, porque no podían circuncidarse, porque eso se hacía en el miembro masculino del hombre, la circuncisión, y las mujeres no podían entrar en el grupo de la circuncisión. Por eso una mujer, para tener valor, tenía que estar al lado de un hombre, porque ellas no podían entrar en el pacto, que eran solo los hombres. Pero Jesús en el Nuevo Testamento abre el compás, y San Pablo lo explica.
En Cristo recibieron una circuncisión no humana y no quirúrgica, que los despojó enteramente del cuerpo carnal. Ya en Cristo recibimos otro tipo de circuncisión, que ya no es en la carne, no es humana, no es quirúrgica, sino dice que los despojó enteramente del cuerpo carnal. Esta circuncisión de Cristo es el bautismo. ¿Se acuerdan lo que decía Juan? Yo los he bautizado con agua, pero detrás de mí viene uno que los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y esto es lo que Jesucristo le explica a Nicodemo. Y Nicodemo en el momento no entiende que es necesario nacer del Espíritu. Dice, esta circuncisión de Cristo es el bautismo en el cual fueron sepultados con Cristo y en él fueron luego resucitados, por haber creído en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. ¿Por qué? Por haber creído en Cristo, nosotros también, si Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos. ¿Por qué? Porque si hemos sido sepultados con Cristo, también resucitaremos como Cristo resucitó. Pero es necesario recibir el bautismo. Que otros no quieran bautizar a sus hijos porque no comprenden qué es ¿cómo le dijera? ¿Qué es o qué tan importante es el bautismo? Cuando una persona nace y no se bautiza, como dice Jesús, lo nacido de la carne es carne. Pero para que esa persona pertenezca al reino de los cielos, tiene que nacer del Espíritu. Por eso allá en Gálatas capítulo 3, versículo 27, dice, todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Cuando una persona se entrega a Cristo, a través del bautismo. Y cuando una persona no quiere bautizar a su hijo, es porque no quiere entregársela a Cristo. Es porque no conoce qué es lo que dice la palabra de Dios. No tiene claro qué es lo que Jesucristo le estaba diciendo a Nicodemo. Igual que Nicodemo, en el momento no lo tiene claro qué es el bautismo. ¿Para qué sirve el bautismo? Por eso es mi deber explicarle para qué es el bautismo. Todos se han revestido de Cristo. ¿Cómo nos revestimos de Cristo? Pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. ¿Cuándo nos revestimos de Cristo? Cuando somos bautizados y se nos abren las puertas del cielo. ¿Se acuerdan cuando Jesús se bautizó allá en San Marcos capítulo 1 versículo 10? Cuando él se bautizó, se abrieron las puertas del cielo. Dice, todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Ya no hay diferencia entre judío y griego, entre esclavo y hombre libre. No se hace diferencia entre hombre y mujer. Vean cómo cambia a través del bautismo, porque en el Antiguo Testamento eran solo los hombres. La mujer no entraba en el pacto. Pero ya aquí Jesucristo abre el compás. Y ahora con el bautismo ya no hay diferencia entre hombre y mujer. Los dos pasan a formar parte del pueblo de Dios, que ahora es la iglesia que Jesucristo fundó. Y ahora a través del bautismo nos revestimos de Cristo. A través del bautismo también somos herederos de la promesa. Dice, ya no hay diferencia entre judío y griego, entre esclavo y hombre libre. No se hace diferencia entre hombre y mujer, pues todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y ustedes son si ustedes son de Cristo, también son descendencia de Abraham y herederos de la promesa. ¿Y cuál era la promesa? Nadie puede ver el reino de los cielos si no nace del agua y del Espíritu.
que es lo que Jesucristo le está diciendo a Nicodemo. Y si nacemos del Espíritu, somos herederos según la promesa. Nicodemo le dijo: ¿cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre para nacer una segunda vez? Jesús le contestó: en verdad le digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cuando no se bautiza a un hijo, cuando no se bautiza a un niño, se le están cerrando las puertas del reino de Dios. Lo importante es que haya nacido. Por eso Jesucristo le dice a Nicodemo: lo nacido de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es espíritu. Y vemos que a través del bautismo nos entregamos a Cristo. Y un padre o una madre que no bautiza a su hijo es porque no quiere entregárselo a Cristo. Es porque no quiere hacerlo heredero según de las promesas de Dios. Es porque quiere cerrarle las puertas del cielo. ¿Por qué hay tanta confusión entre los hermanos separados? Porque no comprenden qué es lo que dice la palabra de Dios. Porque no comprenden para qué es el bautismo. ¿Qué es lo que están haciendo con sus hijos? Cerrándole las puertas del reino de los cielos. Porque Jesús dice, Jesús le dijo: en verdad te digo. Vea que Jesús le dice: en verdad te digo que lo que te voy a decir es verdad. Aquí no hay confusión. Aquí no hay cabida para que usted diga esto es mentira. Porque Jesucristo lo señaló y dijo: en verdad te digo. El que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y si Jesucristo dice que el que no se bautiza, que el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, ¿quién podrá cambiar eso? Si no se bautiza, no puede entrar en el reino de Dios. Dicho por la palabra de Jesucristo. Y Jesucristo dijo allá en San Mateo capítulo 5, versículo 18, que cielo y tierra pasará. San Mateo capítulo 5, versículo 18. San Mateo capítulo 5, versículo 18. Dice: en verdad les digo, mientras dure el cielo y la tierra, no pasará una letra o una coma de la ley hasta que todo se realice. Mientras dure ¿qué? El cielo y la tierra. No pasará ni una coma ni una letra de la ley sin que todo se realice. Y si Jesucristo dice: si no se nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos, no se podrá entrar. Es importante bautizar a los hijos, a los niños, a los grandes. Sí. ¿Para qué? Para que se nos abran las puertas del reino de los cielos. Que el Señor les bendiga.